Y aquí seguimos con las clases de gerencia, específicamente tratando de ayudarnos a entender, a mejorar nuestra participación como individuos, como el líder que Dios quiere que seamos dentro del área de ministerio que estamos desarrollando nuestro servicio al Señor. Esta semana vamos a estar hablando acerca de la comunicación asertiva y del mentoreo. Y les aseguro que son un par de temas que van a ser de mucha bendición. La comunicación asertiva tiene directamente que ver con nuestra capacidad de poder expresar adecuadamente nuestras ideas. Y para todos los que tenemos una responsabilidad de liderar, eso es algo que no tiene discusión. Necesitamos ser estupendos comunicadores. Recordemos que la comunicación tiene elementos y son importantes de tomar en cuenta. Somos parte de los emisores cuando estamos nosotros comunicando. Hay un mensaje, hay un receptor que es el que va a recibir el mensaje. Nosotros esperamos una respuesta, pero siempre toda esa retroalimentación de la comunicación tiene un contexto, un código y un canal. Tiene, por lo general, la idea de si el canal son las palabras o es escritura o son las señas. El código es el tipo de idioma que tenemos en común, aquello que nosotros estamos identificando como el medio correcto, y el contexto tiene que ver con todas las circunstancias que están alrededor. Siempre es oportuno que nosotros sepamos que comunicamos verbalmente. También hay una comunicación que tiene que ver con lo no verbal, sino con los gestos, con todas nuestras actitudes y nuestras reacciones. Nuestras emociones están directamente relacionadas también con nuestra comunicación. Por eso necesitamos siempre estar seguros de que comunicamos integralmente, que utilizamos el medio correcto, que tratamos del que el mensaje que nosotros queremos emitir sea realmente el que ellos pueden recibir, que no haya ningún tipo de ruido en la comunicación, que no haya interrupciones. Nosotros al momento de poder comunicar podemos tener básicamente estos tres tipos de actitudes. Podemos ser pasivos, podemos ser asertivos, que es la ideal, o agresivos. Y cada una de ellas, sobre todo las dos del extremo, la pasividad absoluta o la agresividad, no desarrollan el ambiente y no procuran el resultado adecuado que nosotros estamos queriendo alcanzar, que es poder motivar, influenciar y animar a nuestros compañeros de trabajo o a las personas que pertenecen al equipo que estamos liderando, o las personas dentro de la iglesia o la organización ministerial. Necesitan no sentirse amedrentados, afectados cada vez que nosotros queremos expresar algo. Pareciera que por nuestra agresividad estamos siendo solamente uh, imponiéndonos y maltratando. O la pasividad es que pareciera que lo que estamos es pidiendo una opinión o sugiriendo una actividad, cuando asertivamente lo que tenemos es que comunicar la necesidad que se debe alcanzar, el método o la manera en que lo vamos a desarrollar, y hacerlo con claridad y precisión. La comunicación asertiva entonces sería una conducta deseada. Se necesita tener para ella relaciones honestas y sanas, y esa conducta asertiva nos ayudará el poder ser directos, honestos, respetuosos mientras interactuamos con los demás. Necesitamos conocer bien a las personas que están a nuestro alrededor y necesitamos tener la capacidad de la empatía para poder entender cuál es ese canal correcto que esa persona necesita utilicemos para que el mensaje llegue de la forma adecuada. Una manera de ver la comunicación asertiva es la capacidad de una persona para expresar conocimientos, sentimientos, actitudes, deseos y opciones de un modo adecuado a cada situación social que se le presenta, teniendo en cuenta la característica de la persona con quien se interactúa. Se trata de una capacidad de comunicación en la que nuestro pensamiento se manifiesta libremente, sin miedo a que los demás no compartan lo que pensamos. Ser asertivo es también la capacidad de decir los posibles aspectos en lo que la otra persona está fallando. Y todo esto lo hacemos de una manera correcta. La Biblia llama a que nosotros podamos exhortar en amor, a que podamos corregir en amor cuando es necesario. Entonces la asertividad tiene que ver con la capacidad especial, es un hábito de poder expresar correctamente lo que queremos nosotros comunicar a fin de que el resultado sea el óptimo. Vemos entonces aquí esta especie de diagrama
Y dice, la comunicación asertiva es la habilidad de transmitir el mensaje claro, conciso y efectivo. Me fascina estas tres partes, estos tres adjetivos de esta asertividad. Claridad, conciso y efectivo. Y lo logramos teniendo en cuenta que una escucha activa, saber escuchar al otro, manteniendo una disposición abierta, prestando atención y a la vez utilizando el vocabulario correcto, las palabras apropiadas y oportunas en base a las circunstancias. No me canso de enfatizar la necesidad de ser asertivos cuando hablamos. No me refiero solo cuando estamos transmitiendo una enseñanza, sea una predicación, sea una clase, sino cuando estamos transmitiendo las ideas más básicas y más sencillas en el cotidiano andar de nuestra organización. Necesitamos la asertividad porque ella nos va a permitir ser entendidos. Y muchas veces las personas preguntan, ¿me entendiste? Pero no se trata si la otra persona tiene la capacidad de entenderte, sino me expresé correctamente, pude expresar mi idea. Se trata de la responsabilidad que nosotros tenemos de comunicar correctamente. Porque si nosotros utilizamos los canales equivocados o si nuestra expresión corporal, es decir, nuestro mensaje no verbal, no va de la mano con nuestra verbalidad, hay confusión. Porque uno dice, bueno, él parece que me dijo esto, pero su cara me estaba diciendo otra cosa. Necesitamos ser integrales en la comunicación para evitar conflictos. Algunas características de una persona asertiva son estas. Honestidad y comunicación directa, y eso tiene que ver con la seguridad de sí mismo, la autoestima, la tranquilidad, transparencia, comunicación fluida, es decir, que puede mantener y sostener una conversación y un hilo de ideas correcto, y evita que las situaciones difíciles, los resentimientos se coloquen en su vida y en su corazón y en su pensamiento de una manera que echen raíces y afecte sus relaciones. Esto habla de lo que el Señor Jesús nos decía, que necesitamos perdonar 70 veces 7, necesitamos darnos cuenta que trabajamos, servimos junto a otras personas humanas con debilidades, con defectos, y no podemos permitir, es una decisión, no podemos permitir que nuestras deficiencias o nuestros errores se conviertan en motivos para amarguras. Por lo tanto, la persona asertiva tiene autocontrol y respeto, evita que lo manipulen, a la vez tiene una autoestima adecuada, tiene un autocontrol emocional, una conducta respetuosa, es decir, el Espíritu Santo está guiándole y el fruto del Espíritu, de ese dominio propio, le está haciendo efectivo para poder manejarse. Ahí volvemos al punto número 1 cuando comenzamos toda nuestra discusión en este curso de la autogerencia. Necesitamos ser autogerentes de nuestras emociones, de nuestra vida espiritual y de todo. Por eso, la otra característica tiene que ver ahora con esa inteligencia emocional. Identifica sus necesidades esta persona correctamente, tiene firmeza y claridad en las cosas que siente, se expresa y escuchan con cortesía. Otra característica es sinceridad, no exagera, no se autoalaban y defienden la realidad. Quinto, libertad para manifestarse, para comunicarse y tiene una actitud activa ante la vida. Cuando nosotros queremos ser asertivos al momento de comunicarnos, es elemental el poder conocer adecuadamente nuestra propia realidad, nuestras emociones, nuestros pensamientos, sentarnos bien a bosquejar cuál es la idea que queremos expresar. Recordar cuál es el background, cuál es el trasfondo que tienen aquellas personas con las que estamos trabajando. Y hacer como Jesús hizo, hacerse uno de ellos. Él no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y se hizo uno como nosotros para poder impactar nuestras vidas. Nosotros necesitamos hablarle a cada quien en el nivel que esa persona tiene. Y lo que me refiero con nivel es su capacidad de entender los términos, porque si hablamos muy técnicamente sobre un tema a alguien que no conoce los conceptos, estamos en una situación de desventaja. Y esa persona, nada tiene que ver su capacidad, su intelecto o su inteligencia, perdón, pero sí sencillamente el desconocimiento, y eso es válido, no todo el mundo conoce todas las cosas. Necesitamos ser sabios al momento de trabajar. Aspectos que mejoran nuestra comunicación son consejos como el no criticar a otras personas, no mantener una actitud de evaluación continua que nos lleva a ser verbales, a expresar
a nuestros desagrados. No ir acumulando emociones negativas sin comunicarlas. Recuerden, no tener raíces de amargura. Si usted hay algo que no le gusta, la Biblia dice que tiene que ir a su hermano y en privado hablar con él. Y hay un proceso ahí en Mateo 18 bien establecido. Si eso no se soluciona, se busca un testigo y si no, se lleva a la iglesia. Necesitamos tener la tranquilidad de poder manejar nuestras emociones, expresarlas. Oye, me sentí ofendido por esto. No quiere decir que tú me ofendiste. Y esa es una forma muy especial de poder comunicarnos asertivamente. Lo que yo siento no necesariamente refleja la intención de la otra persona. La otra persona pudo haber dicho algo que yo tomé de una forma que me ofende. Yo tengo que darle oportunidad a la otra persona para aclarar si fue su intención y si era su deseo comunicar un mensaje y que fuera interpretado como yo lo interpreté. Muchas veces no ocurre eso, sino que la persona dice, no, para nada, no quería que tú sintieras eso, no imaginé que fuera ese el resultado. Entonces necesitamos cuidar nuestras emociones. Debemos ser específicos, hablar directo al grano, no dar muchas vueltas, expresar lo que es importante y elemental que la otra persona entienda. Tratar de no hablar del pasado, tratar solamente ir al pasado para recordar las experiencias de aprendizaje, para que no repitamos los errores del pasado y solamente como una referencia. Pero ni en las relaciones interpersonales emocionales, ni en el ambiente de trabajo, es saludable estar yendo a señalar el pasado para poder criticar el presente o señalar los errores de los demás. Necesitamos, cuando hablamos, evitar generalizaciones. No, todo el mundo piensa o todo el mundo cree que. Esos son tipos de frases que solo están sirviendo como una cubierta para lo que el individuo realmente quiere decir. Uno debería expresar yo creo que o yo pienso que. Entonces necesitamos evitar generalidades para poder expresarnos con claridad. Necesitamos ser breves. No agregue mucho material excesivo a un discurso cuando lo que tiene que hacer es una solicitud. Cuide la comunicación no verbal. Vuelvo a enfatizar la importancia de poder reflejar con los gestos y las actitudes del cuerpo lo mismo que usted está expresando verbalmente. Sea cónsono, sea íntegro. Y eso le va a ayudar a poder ser recibido de una forma correcta cuando se comunica. La otra parte de esta realidad es que somos llamados como líderes a trabajar en un proceso que la Biblia habla de ayudar a otros a crecer. Somos discípulos del Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo somos discipuladores. Entonces hay mucha discusión acerca de cuál es el mejor término o la mejor manera de expresar este concepto. A algunos no les gusta el término mentor, parece que es muy secular del mundo gerencial, del mundo general, pero la verdad es que no hay nada de malo con el término, porque la mentoría es relativamente un concepto que se apega a lo que es nuestro deber como líderes de reproducir, de multiplicar nuestro liderazgo en el ambiente eclesiástico o en el ambiente cristiano organizacional. La mentoría tiene que ver con motivación, tiene que ver con consejería, tiene que ver con entrenamiento, con ayudar a la otra persona a alcanzar lo máximo de sí, a desarrollar sus dones, sus talentos, a poder ser una persona que influencia, motiva correctamente, sirve de ejemplo. Y por eso vemos que hay distintas cosas dentro de ese proveer dirección, de ese ayudar. Es un proceso de vida. Cuando el Señor Jesucristo escogió a los 12 que iban a ser su equipo de trabajo, Él fue su maestro, Él fue su coach, su entrenador en las distintas habilidades que ellos tenían que desarrollar. Él fue su consejero cuando tenían necesidad de escuchar sabiduría. Él fue su compañero, fue su ejemplo. Él les proveía dirección. Y todos esos elementos están dentro de lo que conocemos como la mentoría. Jesús fue su mentor. Él les ayudó y vemos después que el apóstol Pablo repite ese modelo. Cuando él dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, y él adopta la realidad de que él podía tener un equipo de trabajo donde tenía a sus hijos espirituales, Timoteo, Tito, y tenía varios colaboradores, Aquila, Priscila y Sóstenes que lo acompañó, y tenía mucha gente que estaba a su lado, Juan Marcos que primero lo dejó solo y después al final de su ministerio
Pablo dice, me es útil tenerlo aquí. Entonces, hay muchos ejemplos de cómo es necesario ese trabajo integral de poder involucrar nuestra vida en reproducir, que la gente que tiene los mismos dones que tú tienes pueda ver cómo realmente esos dones son puestos en manos de Dios para que aprendan a maximizar también su servicio, que las personas puedan aprender en las distintas áreas del aprendizaje necesario. Entonces, ¿qué hace un mentor? Su propósito es apoyar y alentar a la gente en la mejora de su propio aprendizaje para maximizar su potencial, desarrollar sus habilidades y mejorar sus actuaciones para convertirse en la persona que quiere llegar a ser. Es decir, recuerdan como Pablo le dice a los de Éfeso allá en Efesios 4, que nosotros, Dios ha puesto en la iglesia pastores y maestros para perfeccionar a los santos a fin de que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ese perfeccionamiento, esa madurez, ese crecimiento, ese desarrollo de habilidades, ese desarrollo de hábitos, ese desarrollo de conocimiento, ese entender el proceso de la vida cristiana, del ministerio cristiano, es lo que se lleva a cabo a través de un proceso de mentoría. Nosotros necesitamos tener mentores, nosotros necesitamos ser mentores, y ya vamos a ver con detalle todo ese proceso. Si quisiéramos definirlo, tendríamos que hablar entonces que la mentoría dentro del ministerio cristiano tiene el concepto de mentor y el concepto del proceso. El mentor es una persona que influye y afecta fundamentalmente en el desarrollo de otra persona mediante una relación significativa. Es decir, es una relación interpersonal, es una relación de apoyo, es una relación de servicio. La mentoría como proceso es esa relación mediante la cual un mentor que conoce o ha experimentado algo, que tiene algún tipo de formación y de experiencia, transfiere esa información al discípulo, transfiere esa experiencia, ayuda a su discípulo y lo hace en un tiempo y en una manera apropiados, de manera que facilita el desarrollo y la habilitación de esa persona. Entonces hay una relación de amistad, hay una relación de respeto, hay una relación de discípulo y discipulador. ¿Por qué no uso solamente el término entonces discípulo y no hablar de mentoría sino de discipulado? Porque dentro del concepto estratégico vamos a ver distintas modalidades que el mentor implementa y una de esas modalidades va a ser el discipulado. Lo vemos en este cuadro: mentoría activa, ocasional y pasiva. Cuando eres activo, eres un discipulador. Esa persona que está siendo el compañero, el instructor, está allí compartiendo la vida. Es algo de una relación personal, así como ahí está la figura de Miyagi-san, que ayudó a Karate Kid, ¿verdad? El chico de la película, a poder desarrollar. Eso era más como se supone que debió haber sido un coach, porque estaba enseñándole una habilidad, que era la pelea con el arte marcial del karate, pero él se convirtió en una persona ya con una figura paterna, en una amistad, en un cuidado. Entonces ya no solo es el coach, ya no solo es el entrenador. El discipulador es ese amigo, es ese Jesús con sus discípulos, es ese Pablo con Timoteo y con Tito. Es esa responsabilidad de nosotros tener en nuestro ministerio personas a las cuales amamos, cuidamos y ayudamos a crecer. El guía espiritual es aquel que quizás no tiene esa relación tan cercana, no tiene cotidianidad, pero sí tiene la confianza y el respeto para poder ayudar a ver el obrar de Dios en la vida de esa otra persona. Un guía espiritual es aquel que tú consultas, aquel que tú buscas para que te ayude a entender lo que Dios quiere que hagas en tu vida. Y eso es si no tienes la bendición de tener un discipulador que cotidianamente está ahí ayudándote. El coach o el entrenador, como ya lo dije, lo que trabaja en ti o en mí es para poder mejorar una habilidad en específico, es una tarea en específica. Por eso, por ejemplo, en el deporte, en el béisbol, hay un coach de bateo. Él te va a ayudar a poder aprender cuál es la técnica correcta, cuál es la manera de ejecutar esa tarea de tener que pegarle a la pelota, batear para poder conectar un hit, un jonrón o cualquiera otra de las posibilidades en el ciclo del bateo, sea un hit, un doble, un triple o un jonrón, o funciones técnicas como tocar la pelota, etcétera. Ya eso desarrolla una habilidad. Por ejemplo, alguien puede tener un coach para mejorar la habilidad de predicación, o como hablábamos anteriormente, para poder comunicarse asertivamente necesito un coach que me ayude a poder desarrollar esa área.
La mentoría ocasional tiene que ver ahora con la consejería, cuando ya solo tengo la labor de darle un consejo cuando me lo piden, momentáneamente, circunstancialmente. El maestro es un mentor ocasional porque tiene la oportunidad de transmitir un conocimiento, de poder guiar a sus alumnos a alcanzar en el proceso de crecer, a recibir la idea, el concepto, la experiencia a través del conocimiento para mejorar su desempeño, pero es puntual, es en el momento de la clase, es en el momento de la conferencia, es algo bien básico. El patrocinador tendría que ver ya con esa persona que apoya, que está allí para poderte impulsar, guiar, es un motivador, es alguien que cuando tú tienes un proyecto, tú quieres que esté allí para que en ese específico proyecto te ayude a mirar, a impulsar tus ideas, está contigo, es como un padrino espiritual, es aquello de tener la cobertura sobre tu vida, que no es dominio, no es algo insano, sino solamente decir, bueno, mira, yo cuido de ti, si necesitas algo avísame, si necesitas algún tipo de apoyo estaré ahí contigo patrocinándote, cuidándote, impulsándote. Y ya la mentoría pasiva se trata de cuando el desempeño del servicio a Cristo ha sido de una forma especial, que te conviertes en una figura contemporánea, es decir, hay pastores, y déjenme usar nombres no discutibles en este momento, cuando pensamos en un pastor como Adrian Rogers, o cuando pensamos en un pastor como Luis Palau, Billy Graham, que se convirtieron en mentores a distancia porque tienen materiales, tienen experiencia, tienen vida, que nosotros, aunque no los conocemos personalmente y tenemos una relación cercana, que es el básico requisito para la mentoría, son figuras contemporáneas de nuestra época que nos inspiran y que nosotros buscamos en ellos. En mi caso, por ejemplo, yo considero un mentor contemporáneo en mi vida, ahí a la distancia, al acceso que tengo por las redes de todos sus libros y su conocimiento, al pastor John MacArthur. Y estudio como si fuera un discípulo de él, pero nunca lo he conocido en persona. Y por último tenemos esa mentoría pasiva a través de las figuras de la historia, todos los personajes bíblicos y otras personas que ya no están con nosotros viviendo. Entonces ellos no son contemporáneos a nuestra década, a nuestra ciclo de vida, pero siguen dando influencia en nosotros. Para terminar, me gustaría enfatizar la importancia de este proceso y de este ciclo de la mentoría y digamos acerca de la mentoría de brújula. Es decir, nosotros necesitamos tener un proceso de mentoría en el cual estamos involucrados. Necesitamos personas en el norte, es decir, arriba de nosotros, a las cuales le vamos a rendir cuentas. Nosotros necesitamos ser mentoreados, ser siempre producto de un discipulador que está todavía cuidando nuestra vida, de esos mentores que siguen siendo a quienes le rendimos cuenta. Eso es clave para el ministerio. Si tú no tienes a alguien a quien le rinde cuenta, Satanás va a utilizar eso como una herramienta, porque el que es sabio en su propio consejo va a caer y no va a tener nadie que lo ayude. Necesitamos tener entonces en el sur, abajo, las personas que estamos nosotros mentoreando, aquellos que estamos ayudando a crecer, que estamos ayudando a guiarles en su proceso de crecimiento, de desarrollo y de ministerio. Y por lo tanto tenemos ahora a los lados, al este y al oeste, tenemos la comentoría. Son aquellas personas que sirven a nuestro lado, que están en un mismo nivel de mentoría también. Ellos atienden a otros, ellos también están siendo supervisados, rinden cuenta, pero no a nosotros. Estamos en un nivel de compañía y hermandad y necesitamos también tener esas relaciones porque ahí se aprende, ahí se cruzan brazos para poder seguir al frente. Ahí es hermoso cuando los que se graduaron juntos en una promoción del seminario o pastores de una misma ciudad estrechan amistad y pueden formar un vínculo precioso que ayuda en el proceso de crecimiento y evita la soledad. Termino con las características de un mentor eficaz. Estas son 7. Es auténtico, se ha ganado el respeto, es confiable, prudente, es altamente bien relacionado, está dispuesto a servir como ejemplo, fundamenta su influencia en la verdad de Dios y evita imponer su humanidad. Nosotros no podemos influenciar desde nuestras propias intenciones, necesitamos siempre reflejar a Cristo. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Hagan lo que yo hago porque yo hago lo que Cristo hace. Mis consejos, tus consejos deben estar fundamentados en la palabra de Dios, no en la cultura, no en la tradición denominacional, no en factores sociales, no ni siquiera en decisiones personales. Me fascina cuando Pablo dice
que si fuera por mí no me gustaría que nadie se casara, dice Pablo, porque así pueden servir exclusivamente al Señor, pero eso no lo dice Dios y no lo digo yo. Pablo separa una cosa de la otra. Pablo no impone sus ideas, nunca lo hizo, a pesar de que hoy en día hay tantas personas que quieren desacreditar a Pablo, porque si sacamos a Pablo de la Biblia, algunas doctrinas que incomodan a las personas desaparecerían con él. Pero Pablo siempre fue un hombre que reflejó la voluntad de Dios en su discurso y lo hizo honrando al Espíritu Santo que lo inspiró. Necesitas, recuerda, desde el día uno lo dijimos, ganar el respeto, y eso es con la trayectoria, eso es con ir en los niveles del líder y poder hacerlo con paciencia, ser prudente, saber qué hablar, comunicarte asertivamente, no repetir las cosas, no ser chismoso, no hablar de más, ser sabio, porque a veces hay que callar y no hablar mucho. Necesitamos tener relaciones sanas, ser emocionalmente estable, ser ejemplo en todo momento y reflejar el dominio propio producto de nuestra relación con Dios. Amados, espero que Dios pueda permitirnos seguir creciendo en este proceso de entender nuestra labor como líderes y poder ejecutar al máximo las tareas que Dios tiene para nosotros. Les bendigo en el nombre del Señor Jesús y les animo a que sigan con su proyecto de crecer en conocimiento y crecer en la eficiencia y eficacia del ministerio.